tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú, conformado por escritores, artistas, filósofos, políticos e intelectuales, a nivel nacional, continental e incluso universal. Estos se llegaron a apreciar como hermanos. Así es, en esta oportunidad nos referimos al documental Grupo Norte. Mis compañeros y yo buscamos las fuentes más resaltantes para mostrarles tal enriquecimiento cultural. Quédate con nosotros y aprendamos algo más de este equipo de grandes, donde iniciaremos conociendo al emblemático recordado poeta más grande que haya dado Latinoamérica, César Abraham Vallejo Mendoza. ¡Vamos! Buenas, mi nombre es Araceli Vallejo. En esta oportunidad hablaré un poquito de la biografía de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrinero. Fue el último de 11 hermanos. Estudió letras en la Universidad de Trujillo y se graduó en 1915. Trabajó como maestro en Trujillo y Lima, hasta que partió a Europa en 1923. Vivió entre París y Madrid y escribió poemas y artículos periodísticos. También residió en Moscú en 1934, donde se casó con la francesa Georgette Philippot. Según ANCO 2019, Vallejo es considerado el poeta más grande del Perú. Sus obras reflejan el dolor de la injusticia social y la desgarradora búsqueda humana de la solidaridad. También trató de defender a los indios. Sus colecciones de poesía más importantes son Los Heraldos Negros, Trilce, España, Aparte de mí este cáliz, Poemas humanos. En narrativa sobresalen Paco Yunque, Fabla salvaje y El Tusteno. Murió en París el 15 de abril de 1938. Uno de los representantes más importantes del Grupo Norte fue Atenor Orrego. Él nació en la Hacienda Montán, distrito de Chancaybaños, en provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, el 22 de mayo de 1892. Fue hijo de José Asunción Orrego y Victoria Espinosa Villanueva. Fue un creador de varios libros, revistas y periódicos, quien se convirtió en un filósofo, lo cual en el año 1914 colaboró en la formación de la Bohemia Trujillana, luego llamado Grupo Norte, donde se reunió con jóvenes como José Eulogio Garrido, Alcides Espelucín, Belisario Espelucín, Víctor Raúl Aya de la Torre y Macedonio de la Torre, Óscar Imaña y César Vallejo. Incluso llegó a liderar el grupo. Él falleció el 17 de julio de 1960, murió a sus 66 años en la ciudad de Lima. Víctor Raúl Aya de la Torre nació en Trujillo el 22 de febrero de 1895. Fue hijo también de los trujillanos Raúl Edmundo Aya y de Cárdenas y Zoila Victoria de la Torre y de Cárdenas, quienes eran además primos. Se conmemora su nacimiento como el Día de la Fraternidad Aprista. Él fue el sobrino del político Agustín de la Torre González Aya. Estudió su primaria y secundaria en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Ingresó a la Facultad de las Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se hizo buen amigo del destacado poeta César Vallejo, y ambos junto con otros estudiantes integraron la llamada Bohemia Trujillana, donde fue conocido como el Príncipe de la Desventura entre sus compañeros. Falleció el 2 de agosto de 1979 a sus 84 años en Lima. Francisco Sandoval nació el 29 de enero de 1902 en la localidad de Ascope, perteneciente a la provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad. Sus padres fueron el capitán Álvaro Gavino Sandoval y Manuela Bustamante Castañeda. El estudiante colegial en 1917 formó parte de la Bohemia Trujillana, llamado después el Grupo Norte, dirigida por Atenor Orrego y Julio Eulogio Garrido, y conformado por jóvenes políticos, literatos y artistas, muchos de los cuales tuvieron una influencia importante en el desarrollo cultural del Perú, como fue en el caso del poeta César Vallejo. César Vallejo y Sandoval entablaron una gran amistad donde ambos se frecuentaban en la ciudad de Lima antes del viaje del poeta a Europa y compartían el mismo domicilio.
Juan Espejo Turrizaga cuenta en su biografía de Vallejo que Sandoval, junto con otros amigos, entre burlas, convencieron al poeta de que cambiara el nombre de su segundo poemario. Vallejo lo había titulado su libro como Cráneos de Bronce, firmándolo con el seudónimo de César Perú, a lo que el libro se tituló Trilce, firmado con el nombre verdadero del poeta César Vallejo en 1922. En abril de 1935 empezó a ejercer como profesor de literatura del Colegio Nacional San Miguel de Piura, bajo la dirección de su paisano, el doctor Francisco Lizarzáburu. En 1938 compuso el himno de dicho colegio, cuya música es del profesor Wilfredo Obando. Él falleció en 1960, el 26 de noviembre, a sus 58 años, cuando ejercía como profesor asesor en el Colegio Nacional San Juan. Siguiendo con los demás integrantes, tenemos a José Elucio Garrido. Nació el 11 de marzo de 1888 en Huancabamba, del departamento de Piura. Fue un escritor y periodista peruano. Fue fundador de la revista literaria El Iris. Junto a Antenor Rego formaron el Grupo Norte en 1915. Y José falleció el 22 de julio de 1967 en la ciudad de Trujillo. Siguiendo con los representantes más importantes del Grupo Norte, tenemos a Juan Espejo Arturizaga. Nació el 8 de julio de 1885 en Lima. Fue un poeta, periodista y educador peruano. Fue un gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una notable biografía de su etapa peruana. Este falleció el 29 de octubre de 1965 en la ciudad de Lima. Macedonio de la Torre Collart. Nació el 27 de enero de 1893 en Usquil. Fue un pintor, escultor y músico peruano. Se introdujo en las técnicas y concepciones del arte vanguardista, falleciendo el 13 de mayo de 1891 en Lima. Siguiendo con los representantes más importantes del Grupo Norte, tenemos a Juan Espejo Arturizaga. Nació el 8 de julio de 1885 en Lima. Fue un poeta, periodista y educador peruano. Fue un gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una notable biografía de su etapa peruana. Este falleció el 29 de octubre de 1965 en la ciudad de Lima. Y por último tenemos a Ciro Alegría Bazán. Fue un escritor, político y periodista peruano, siendo uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Fue alumno del gran poeta César Vallejo y falleció el 17 de febrero de 1967 en Chaclacayo. Mi nombre es Aroñedo Torres Novela y voy a hablar acerca del propósito y los campos de acción del Grupo Norte. El Grupo Norte fue un movimiento de interés social y estético asociado fundamentalmente al modernismo. El propósito, según lo explicó Antenor Rego en Trilce, era enaltecer la cultura y elevación mental de Trujillo. Campos de acción. En el periodismo, la mayoría de los miembros transitaron por este rubro o trabajaron en la composición de alguna publicación periódica. Esto les permitía involucrarse en la vida cultural de Trujillo, pero también fue una forma de ejercer sus oficios. En la literatura, el arte alcanzó la cúspide de la creatividad de la mano de César Vallejo e inspiró a generaciones de admiradores. La filosofía fue ocupada fundamentalmente por Antenor Rego, con participaciones de Aya de la Torre por sus experiencias en los campos como la historia, con sus puntos de vista estéticos y socialistas. En la política, la implementación del APRA fue liderada por Aya de la Torre, quien pretendía incluir a todo el Grupo Norte como un destacado iniciador y organizador. Tuvo importantes logros como uno de los partidos políticos más organizados del siglo XX. El arte es otro movimiento colectivo, pinturas y esculturas dirigidas por Macedonio de la Torre y la música de Daniel Oley y Carlos Valderrama. Quizás de una manera más personal, pero eso no les priva de su reconocimiento profesional por su calidad y originalidad. Las problemáticas a las cuales se enfrentaron el Grupo Norte fueron la política y el sistema económico anticuado del país en ese tiempo. El célebre Grupo Norte, donde desarrolló su talento César Vallejo, conocido en los periódicos de Lima como Bohemia de Trujillo,
Fue formado en 1914 por iniciativa de Antenor Orrego. Suele ser mencionado como un grupo poético que tuvo un variado número de integrantes con diferentes talentos. Muchos de ellos acompañaron a Víctor Raúl Haya de la Torre en experiencias cruciales como la reforma universitaria y la formación de universidades populares. Incluso fueron fundadores y organizadores del APRA. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores directos en el siglo XXI son el escritor Eduardo González Viaña y el artista plástico Gerardo Chávez. Debido a la tormentosa vida política que afrontaba nuestro país en aquella época, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos. Se cerraron universidades, se censuraron periódicos y se impuso un silencio obligado sobre los literatos y artistas. César Vallejo, Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Espeluzín, entre otros, alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. Con el paso del tiempo, alrededor de 1930, cada integrante del Grupo Norte fue tomando su propio camino, ya que la situación en ese tiempo seguía siendo difícil y eran considerados perseguidos políticos. Ya en el año 1956, cuando Trujillo recupera la normalidad institucional, se forma otro grupo que alberga también a jóvenes universitarios. Ellos se hacen llamar el Grupo Tenente. Antenor Orrego, al salir de prisión, es invitado a Trujillo por este grupo. Es así que el 8 de noviembre de 1959, en el Teatro Municipal de esta ciudad, Orrego le dirige un emotivo mensaje a los integrantes de este nuevo grupo, diciéndoles: ustedes son nosotros, proclamándolos así herederos del Grupo Norte y recordándoles que para que su obra sea duradera y valiosa, tendrán que estar siempre con el pueblo. Grupo Norte, considerados impactantes por sus grandes escritores famosos que conformaban Grupo Norte, se direccionaban siempre en repartir ese ideal de lucha contra lo que es un sistema injusto, contra lo malo, motivando a futuras generaciones. A pesar de las adversidades, se puede aprender que el talento humano no solo sirve para un bien propio, sino para un bien común. Se puede entender también que con ello podemos impulsar las buenas obras que favorezcan el desarrollo de tu nación. Cuando el legado de las buenas obras alcanza líneas justas en defensa de los valores, la generación siguiente continuará con ese legado, con ese camino, con ese rumbo. Los ideales no se pierden. Las inspiraciones para futuras generaciones siempre estarán presentes. Combatir las injusticias por el bien de tu sociedad fue el objetivo de Grupo Norte y debería ser el objetivo peruano. Ustedes son nosotros, y recordándoles que para que su obra sea duradera, siempre tiene que estar con el pueblo.